¿Cómo te atreves, vulgar muerta de hambre, a levantar la cabeza y responderme? Con un chasquido espeluznante, mi cabeza se giró bruscamente. Mi futura suegra, Carmen, me arrojó un sobre con dinero a la cara mientras gritaba: «Hija de tenderos de barrio, ¿cómo osas poner tus ojos en mi hijo, que trabaja en una multinacional? Aborta inmediatamente y desaparece». Me limpié el labio partido mientras protegía instintivamente el bebé en mi vientre. Después de 3 años en los que le había apoyado en todo, mi novio, Javier, se escondía tras las faldas de su madre, dándome la espalda. Pero ella no tenía ni la más remota idea. No podía imaginar que mi padre, el hombre del que tanto se burlaba, era en realidad el poder absoluto detrás de una de las 10 empresas más grandes del IBEX 35, un gigante que controlaba la mitad de la facturación de la empresa de su propio marido. Esta es la historia de la perfecta y metódica destrucción de una familia política arrogante que se atrevió a tocar la sangre que nunca debió haber provocado. Fue una tarde de esas en las que el frío de finales de invierno todavía calaba hondo. El viento cortante parecía meterse hasta los huesos. Sofía contenía la respiración en el pequeño baño de una tienda de barrio en el corazón de Malasaña. El olor a ambientador barato impregnaba el aire en aquel espacio, estrecho y frío. Pero ella ni siquiera sentía el frío. En la palma de su mano, un test de embarazo mostraba 2 líneas, claras e inequívocas, tan nítidas como si el destino hubiera marcado su vida con un hierro al rojo vivo. Sofía exhaló lentamente. El corazón le martillaba las costillas con una fuerza descomunal. Sentía miedo, pero, extrañamente, una sonrisa se dibujó en su rostro antes que cualquier lágrima. Hacía exactamente 3 años que salía con Javier. Se habían reencontrado por casualidad en una cena de antiguos compañeros de la universidad, y de forma natural se convirtieron en pareja. Durante ese tiempo se habían querido profundamente. O al menos, Sofía lo creía así, convencida de ello mientras se desvivía por apoyar a Javier durante su difícil búsqueda de empleo. Que se hubiera quedado embarazada parecía, en cierto modo, el siguiente paso lógico. Estaba segura de que este niño sellaría su amor para siempre. Al salir del baño, llamó a Javier de inmediato. A pesar del viento helado, la mano que sostenía el móvil parecía irradiar calor. «Javi, estoy por Malasaña. ¿Podemos vernos un momento?» Al otro lado de la línea, la voz de Javier sonaba alegre, pero de fondo se oía un murmullo de música alta y risas. «Claro. ¿Pasa algo? Tu voz suena rara. Te lo cuento cuando te vea». Esa noche se encontraron en su cafetería de siempre, cerca de Madrid Río. Javier, con una chaqueta de marca recién comprada y una sonrisa radiante, la saludó. Desde que había entrado en la multinacional, había empezado a prestar una atención desmesurada a su apariencia. «¿Qué pasa? Tienes cara de preocupación». Sofía dudó un instante y luego, con voz temblorosa pero decidida, dijo: «Javi, estoy embarazada». La expresión de Javier se congeló. La sonrisa que iluminaba su rostro se petrificó como la de un muñeco de cera. El silencio se apoderó de la mesa. Un silencio tan denso y pesado que parecía congelar el aire. ¿Estás segura?» Su voz no denotaba alegría ni sorpresa, sino una extraña mezcla de fastidio y desconcierto. «Sí. Lo he confirmado hoy». Javier se pasó una mano por el pelo, nervioso, y se quedó un largo rato sin decir nada. Tamborileaba con los dedos en la mesa, con la mirada perdida en el vacío. Finalmente, preguntó con cautela, como si estuviera manejando un explosivo: «Entonces, tendremos que casarnos, ¿no?» Sofía, radiante, asintió con la cabeza. «Sí, quiero tener este bebé. Y quiero casarme contigo». Javier soltó un suspiro tan profundo que pareció que el suelo se hundía bajo sus pies. En ese suspiro no había ni una pizca de amor por ella o por el niño. «Vale. Pero, ¿cómo se lo digo a mi madre?» En ese instante, un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Carmen, la madre de Javier. Nunca la había conocido en persona,
pero por lo que él le contaba, sabía que era una mujer difícil. Su marido dirigía una empresa de tamaño medio de distribución de materiales de construcción y, desde que habían empezado a ganar bastante dinero, se habían mudado al barrio de Salamanca, donde ella se dedicaba en cuerpo y alma a sus actividades sociales. Su ego se había disparado, especialmente desde que Javier había conseguido su puesto en el departamento de marketing de la multinacional. Se decía que iba cubierta de marcas de lujo de la cabeza a los pies y que era una snob redomada que clasificaba a la gente por su estatus social. Dame un poco de tiempo. Mi madre está muy sensible últimamente. La semana que viene tenemos una comida familiar. Intentaré sacar el tema con cuidado entonces. Aunque una extraña inquietud se apoderó de ella, Sofía no tuvo más remedio que asentir. De acuerdo. Pero, Javi, ¿estás seguro de que quieres esto? ¿Casarte conmigo? Javier forzó una sonrisa y le apretó la mano con fuerza. Claro que sí. No te preocupes. Yo me encargo de todo. Pero su mirada era esquiva, sus ojos vagaban por el aire, evitando encontrarse con los de ella. La verdad era que Javier sabía que su madre le había concertado una cita a través de una de sus amigas. La candidata era la hija de un prestigioso médico, cuya familia poseía varios edificios en las mejores zonas de Madrid y una clínica privada de renombre. Era hija única, y casarse con ella supondría heredar una fortuna de varias decenas de millones de euros. Una tentación irresistible. Carmen se jactaba ante sus amistades. Ahora que mi Javier está en la élite, con un puesto en el 1%, tengo que ser yo quien le elija una mujer de su nivel. No voy a permitir que ninguna muerta de hambre se le acerque. Javier había acudido a esa cita. Le dijo a Sofía que fue por la insistencia de su madre, que había sido frío y que la había rechazado de inmediato. Pero la realidad era muy distinta. Se había quedado mucho más tiempo del que admitió. De hecho, en el momento en que vio los exclusivos bolsos de la hija del médico y las llaves de su Porsche, su razón se nubló. Llevaba 2 meses viéndola a espaldas de Sofía, disfrutando de un futuro lleno de lujos. Días después, Sofía le contó a su padre lo del embarazo. Sentados en el sofá del salón de su modesto piso en un barrio obrero, se lo dijo con cuidado. «Papá, estoy embarazada». Su padre, Alejandro, pareció sorprendido por un momento, pero enseguida suavizó. La mirada y las arrugas de sus ojos se marcaron al preguntar. «Ese chico... Javier, ¿verdad? ¿Tenéis intención de casaros?» «Sí, Javier también quiere casarse. La semana que viene conoceré a su familia, formalmente». Alejandro asintió en silencio. «De acuerdo. Iré contigo. Como tu padre, debo estar ahí». «No, papá», se apresuró a decir Sofía. «Todavía no. Prefiero ir yo primero, ver el ambiente. Si aparecemos los dos de repente, podrían sentirse presionados». Alejandro sonrió con amargura ante la bondad de su hija. «Mi niña, siempre pensando en los demás, hasta el punto de preocuparte por la familia de otro. Está bien. Haremos las cosas a tu manera». Pero en el fondo de su mirada había una determinación férrea, una mirada profunda como un lago insondable que ocultaba una fuerza que nadie en el mundo se atrevería a desafiar. La razón por la que Sofía no quería presentar a su padre todavía era profunda y sorprendente. A simple vista, Alejandro parecía un jubilado cualquiera que se podría encontrar en cualquier barrio. Conducía un viejo Seat de 15 años, los 4 fines de semana hacía la compra en el mercado del barrio en chándal y se sentaba a tomarse un vino con los vecinos sin ninguna pretensión. Sin embargo, la tarjeta de visita que guardaba en su ajada cartera decía: Alejandro Herrera, presidente, Grupo Titán. El Grupo Titán era un coloso empresarial, una de las 10 compañías más grandes del IBEX 35. Con 16 filiales en sectores clave como la construcción, la alimentación, la distribución y la hostelería, su facturación anual superaba holgadamente los 80.000 millones de euros. Alejandro era el dueño absoluto de ese vasto imperio, pero él era un hombre hecho a sí mismo, que había empezado desde abajo y
Detestaba la ostentación que conllevaba su cargo. Minimizaba su equipo de seguridad, rechazaba los coches de lujo de cientos de miles de euros. Y en su día a día vivía como un padre normal y corriente. Sofía había heredado esa misma humildad. Jamás reveló que era la heredera de un imperio, que había nacido en cuna de oro. Estudió en la universidad pública gracias a una beca externa, no de la fundación de su grupo empresarial. Y tras graduarse, empezó a trabajar con sus propias manos para montar una cafetería, sin recurrir al capital familiar. Cuando conoció a Javier, fue igual. Nunca le especificó quién era su padre. Ante la insistencia de Javier, simplemente le decía que tenía un pequeño negocio. Además, había otro detalle clave. El apellido de Sofía era Herrera, pero su padre, desde los inicios de su carrera, había mantenido un estricto anonimato, siendo conocido en el mundo empresarial únicamente a través del nombre Grupo Titán. Apenas aparecía en los medios. Era un hombre que había vivido siempre en la sombra, con un perfil bajo. Por eso, ni el superficial y vanidoso de Javier ni su familia tenían forma de saber, solo por el nombre de Alejandro Herrera, quién era en realidad. En ese momento, Sofía estaba preparando la apertura de su cafetería en una pequeña calle comercial de Malasaña. Se enfrentaba a constructores sin escrúpulos, visitaba personalmente a proveedores de café para comparar en calidades y probaba sus recetas cientos de veces. Nunca utilizó su increíble posición como hija del presidente del Grupo Titán. Quería conseguirlo todo por sus propios méritos. A Javier, al principio, le encantó esa faceta de ella. La elogiaba por ser una mujer trabajadora, honesta y con los pies en la tierra. Pero desde que conoció el verdadero sabor del lujo, a través de la otra chica, y a los ojos vanidosos de su madre, Carmen, Sofía no era más que una pobre desgraciada, una desempleada, que pretendía montar un negocio de poca monta. Finalmente, llegó el día de la comida familiar. Sofía rebuscó en su armario, eligió un discreto vestido de color beige y respiró hondo frente al espejo una y otra vez. Tranquila, la sinceridad siempre funciona. Todo saldrá bien, se repetía a sí misma. Sin embargo, en el coche, Javier no dejaba de mostrarse ansioso y tenso. Se mordía las uñas y le advertía sin cesar: Sofía, hoy solo vamos a presentarnos. No digas ni una palabra del embarazo. Ya, lo diré yo más adelante, cuando vea el momento oportuno. ¿Entendido? Por favor, no seas imprudente. Sofía reprimió el dolor que le causaban sus palabras y asintió. Pero por dentro, ya había tomado una decisión. No podía ocultar la vida que crecía en su interior. Tengo que decirlo todo hoy. El embarazo, la boda. Voy a afrontarlo de cara, se dijo. El coche se detuvo frente a un exclusivo restaurante de alta cocina en pleno barrio de Salamanca, donde el cubierto costaba varios cientos de euros. Con el corazón en un puño, Sofía siguió a Javier, que entregaba las llaves al aparcacoches, y entró en un lujoso reservado, y allí, por primera vez, vio a Carmen. Carmen, vestida con una chaqueta de una marca de lujo con el logo bien visible, estaba sentada en la cabecera de la mesa con aire de superioridad. En cuanto Sofía entró, la examinó de arriba a abajo, como si estuviera tasando un objeto, y soltó con frialdad: Así que tú eres la que anda detrás de mi Javier. Buenas tardes, encantada de conocerla. Soy Sofía Herrera. Sofía hizo una profunda reverencia, pero el rostro de Carmen permaneció impasible, como si fuera de cemento. Ni siquiera le devolvió el saludo. A su lado, la hermana de Javier, Paula, la observaba con el mismo desdén. Hermano, ¿y esta quién es? Por su forma de vestir, no parece de por aquí. Ante la descarada humillación de Paula, Javier se apresuró a responder, casi a modo de disculpa: está preparando la apertura de una cafetería. En ese instante, la mirada de Carmen se tornó gélida. ¿Una cafetería? ¡Qué ridiculez! O sea, que es una parada que todavía no ha
ganado 1 euro en su vida. Estoy estudiando el mercado y preparando todo con mucho esfuerzo. Carmen soltó una risita de desprecio. Mi Javier trabaja en el departamento clave de la mejor multinacional de España. Una chica que quiere montar un café en un rincón de un barrio cualquiera no está a su altura, ¿no crees? ¡Qué descaro! Enfrente, su suegro, Ricardo, también estaba presente. Era un hombre que, tras jubilarse, había montado la empresa de distribución de materiales de construcción, convirtiéndose en un nuevo rico. Aparentaba ser un hombre educado, pero siempre consentía y participaba pasivamente en las maldades de su mujer. Comenzaron a servir platos exquisitos, pero el ambiente era gélido desde el principio. Sofía, nerviosa, se llevó a la boca una cucharada de consomé de bogavante, pero le supo a arena, no notó ningún sabor. Carmen continuó con su ataque, menospreciándola deliberadamente. Últimamente hay muchos jóvenes sin recursos que se lanzan a montar cafeterías sin tener ni idea. La mayoría se endeudan hasta las cejas y al año acaban arruinados. Se meten en líos sin ser conscientes de sus limitaciones. Paula se unió a las burlas con una risa maliciosa. Es verdad. En el barrio de Salamanca está lleno de cafeterías que montan las hijas de los dueños de los edificios por puro hobby. Es muy difícil sobrevivir ahí. ¿Tienes algún título de barista o algo especial? ¿O tus padres te van a dar el dinero para empezar? Sofía apretó los labios con fuerza, conteniendo la humillación. Javier, como el cobarde que era, solo sudaba frío y mantenía la vista fija en su plato, sin decir una palabra. Sofía sintió un vacío helado en el pecho al ver la cobardía de Javier. Este hombre no tiene la más mínima intención de defenderme, pensó. Fue entonces cuando Carmen le preguntó directamente, como en un interrogatorio, ¿y tus padres a qué se dedican? ¿Tienen un trabajo decente, de los que suenan? Sofía dudó un momento y respondió con sinceridad. Mi padre tiene un negocio. ¿Qué tipo de negocio? Insistió Carmen, con ojos de halcón. Hace varias cosas. Dirige una pequeña empresa. Carmen asintió, perdiendo todo el interés de golpe. Estaba claro que se había imaginado al dueño de una pequeña tienda de barrio, una empresa familiar sin importancia. En realidad, Sofía no había minimizado a su padre a propósito, simplemente era así como él siempre se presentaba a sus vecinos. Alejandro nunca decía que era el presidente de un gigante empresarial. Siempre decía que dirigía una pequeña empresa. Era la humildad de un hombre que había alcanzado el éxito a base de un esfuerzo sobrehumano. Ricardo carraspeó y añadió con solemnidad: Nuestro Javier está en un momento crucial de su carrera, con posibilidades de ascender a un puesto directivo. Necesita a su lado a alguien que le apoye incondicionalmente. Montar una cafetería de barrio implica trabajar día y noche, ¿no es así? Sofía, tragándose el orgullo, respondió educadamente. Es cierto que llevar un negocio de hostelería no es fácil, pero me veo capaz de llevar a cabo mi proyecto y al mismo tiempo apoyar a Javier en todo lo que necesite. Carmen se burló abiertamente. ¿Capaz? Tú no tienes ni 1 euro y te sobra arrogancia. Ya no había escapatoria, ni razón para seguir aguantando. Con una mirada decidida, Sofía abrió la boca. No podía posponerlo más. La verdad es que tengo algo que decirles. Todas las miradas se clavaron en sus labios. Sofía apretó los puños y, con voz temblorosa pero clara, dijo: Estoy embarazada. Llevo en mi vientre un hijo de Javier. Queremos hacernos responsables y casarnos. De repente, el aire del lujoso reservado se congeló. Pasaron 2 segundos de silencio atronador. El rostro de Carmen se descompuso, transformándose en una máscara de ira. ¿Qué? ¿Embarazada? Su voz era una mezcla de incredulidad, rabia y desprecio. Paula tiró los cubiertos sobre la mesa y saltó. Hermano, ¿es verdad? ¿Estás seguro de que ese niño es tuyo? Habrá que hacer una prueba de ADN. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas ante la humillación, pero asintió con firmeza. Sí, lo he confirmado 2 veces en la clínica. Carmen, fuera de sí,
Golpeó la mesa con la mano y se levantó de un salto. «¿Pero qué desfachatez es esta? ¿Cómo te atreves a venir con estas tretas? ¿Cómo? No podías atrapar a mi Javier de otra forma. Has decidido usar tu cuerpo. Eres una cazafortunas». Sofía, horrorizada por aquellas palabras, negó con la cabeza. «No, no es eso. ¿Cazafortunas? Llevamos 3 años juntos. Nos queríamos de verdad, amor. No me hagas reír. Una muerta de hambre como tú ha olido el dinero de mi familia y se ha quedado embarazada a propósito para atrapar a mi hijo». Los comensales de las mesas cercanas y los camareros que pasaban por el pasillo empezaron a mirar y a cuchichear. Sofía sentía que la cara le ardía de vergüenza, pero aguantó y dijo: «De verdad, queremos hacernos responsables y casarnos». Carmen soltó una carcajada cargada de veneno. «¿Responsables? ¿Y cómo piensas hacerlo tú? ¿Con qué dinero? Eres una parada que va a montar una cafetería a base de créditos. No eres nadie». Paula se unió a la burla. «Es verdad. ¿Pretendes que mi hermano te mantenga a ti y al niño con su sueldo de la multinacional? Ten un poco de decencia». Sofía se mordió el labio hasta hacerse sangre. Miró a Javier con desesperación, pero él mantenía la cabeza gacha, pálido como un muerto, sin articular palabra. Lágrimas de rabia y traición asomaron a los ojos de Sofía. «No tiene ni la más mínima intención de defenderme. El hombre al que he dedicado 3 años de vida era solo una ilusión», se dio cuenta con una claridad dolorosa. Carmen, con los brazos cruzados, la fulminó con la mirada, como si fuera un insecto, y sentenció: «¿Sabes lo ocupada que estoy últimamente? Desde que mi Javier consiguió su puesto en esa gran empresa, no paran de lloverle ofertas de matrimonio de las mejores familias. La hija de un médico con edificios en el centro de Madrid, la hija del socio de un gran bufete de abogados. Todas hacen cola para ser mi nuera». El corazón de Sofía volvió a encogerse. La hija del médico. El extraño comportamiento de Javier en las últimas semanas encajaba de repente como las piezas de un puzzle. «Mi Javier es un ejecutivo de élite, así que seré yo quien le elija una nuera a su altura. No voy a entregar a mi hijo a una desgraciada que quiere montar un café de barrio», Paula añadió con sarcasmo. «¿En serio? ¿A qué se dedica exactamente tu padre? ¿Es el dueño de una tienducha de barrio? ¿De tal palo, tal astilla?» Sofía no respondió. Quería gritar que su padre era el presidente del grupo Titán, el hombre más poderoso de una de las mayores empresas de España, pero se contuvo. Le repugnaba la idea de que aquella gentuza pronunciara el nombre de su padre. En ese momento, eso no era lo importante. Carmen, con los ojos inyectados en sangre, asestó el golpe final. «Escúchame bien. Jamás aceptaré a alguien como tú como nuera. Vete mañana mismo a una clínica, deshazte de ese feto y desaparece de nuestras vidas para siempre». Sofía se secó las lágrimas con el dorso de la mano y respondió con firmeza: «No necesito su permiso. Voy a tener a este bebé, con o sin él». La mirada de Carmen se volvió gélida y malvada. «Ah, ¿sí? Pues inténtalo. Pero atente a las consecuencias. No dejaré que ni tú ni tu familia os vayáis de rositas. Haré que acabéis en la calle». La cena en el lujoso restaurante terminó convirtiéndose en un infierno. Sofía, desolada, salió del local y agarró del brazo a Javier, que intentaba huir hacia él. «Coge, Javi, ¿tú qué piensas de todo esto? ¿Así es como ibas a convencerla?». Javier, mirando a su alrededor con nerviosismo, susurró cobardemente: «Sofía, por favor, solo un poco de paciencia. Mi madre está enfadada, por eso ha dicho todo eso. En cuanto se le pase el enfado, solo espera unos días». Sofía soltó una risa hueca, como si hubiera perdido el juicio. «¿Y hasta cuándo tengo que esperar? Mientras me insulta y me exige que aborte, ¿tú te quedas mirando? ¿Hasta cuándo?». Javier, con los labios sellados, no supo qué responder. Sofía lo miró con desprecio durante un largo instante, luego se soltó de su brazo y se dio la vuelta. «De acuerdo. No necesito a un cobarde como tú. Lo tendré sola y con la cabeza bien alta». Y así,
Sofía se quedó sola en la fría noche, esperando un taxi para volver a casa. En el coche, el dolor y la traición acumulados estallaron en un llanto incontenible. Mirando las brillantes luces de neón del lujoso barrio de Madrid, se acarició el vientre, a un plano, con ambas manos. Tranquilo, mi niño. En este mundo cruel, mamá hará lo que sea para protegerte. Al llegar a casa, al abrir la puerta del oscuro portal, la tensión acumulada se desvaneció y se derrumbó en el suelo. Se quedó un largo rato acurrucada en el frío suelo de baldosas, llorando como un animal herido. Se tapaba la boca para no hacer ruido y despertar a su padre, dejando que las lágrimas corrieran sin fin. El peso de tener que enfrentarse sola a un mundo hostil, con el cuerpo, embarazado y tras sufrir una humillación tan terrible, cayó sobre ella como una losa. En ese momento, oyó unos pasos apresurados desde el dormitorio. Sofía, ¿por qué tan tarde? Sofía, Alejandro, recién despertado, salió al pasillo y se detuvo en seco al ver a su hija derrumbada en el suelo del recibidor, con el rostro surcado de lágrimas. La expresión habitualmente amable de Alejandro se endureció al instante. Sin ni siquiera ponerse las zapatillas, se acercó en silencio y se arrodilló junto a su hija temblorosa, rodeándole los hombros con su mano fuerte. ¿Qué ha pasado? ¿Quién te ha hecho esto? Al ver el rostro infinitamente tierno y protector de su padre, el dolor y las lágrimas que había contenido con todas sus fuerzas brotaron de nuevo. Alejandro la levantó en brazos y la llevó al cálido sofá del salón. Esperó en silencio, dándole palmaditas en la espalda, hasta que se calmó. Cuando el llanto cesó, Sofía, con la voz rota, empezó a hablar. «Papá, me han llamado cazafortunas. Dicen que me he quedado embarazada a propósito para atrapar a un hombre con un buen puesto en una multinacional». La mirada de Alejandro se enfrió hasta alcanzar temperaturas bajo cero. La mano, que consolaba a su hija, se detuvo un instante. Pero su voz, al dirigirse a ella, seguía siendo tan firme y suave como una montaña. «¿Y tú qué les has respondido?» «Les he dicho que no pienso rendirme, que voy a tener a mi hijo sola si hace falta». Alejandro la abrazó con fuerza y asintió con solemnidad. «Bien hecho. Has sido valiente, como una auténtica herrera. Papá respetará tu decisión, pase lo que pase». Sofía, con los ojos hinchados, levantó la vista hacia su padre. La injusticia le ahogaba la garganta. «Papá, si les hubiera dicho desde el principio cuál es tu verdadero trabajo, el nombre de tu empresa, ¿crees que me habrían tratado de otra manera?» Alejandro sonrió con amargura. «Eso no importa en absoluto. La gente que cambia su actitud en función de tu estatus no es más que basura. Lo que importa es cómo te trataron cuando pensaban que eras una persona normal y corriente. Eso demuestra el nivel de bajeza de esa familia». Sofía volvió a llorar, refugiada en el abrazo de su padre. Alejandro, acariciándole el pelo, dijo en voz baja, casi deletreando cada palabra: «Sofía, he guardado silencio y he aguantado porque tú me lo pediste. Pero que hayan tratado a mi sangre, a mi propia hija, como a un bicho, eso es algo que tu padre no puede tolerar». Su voz era tranquila, como la calma que precede a la tormenta, pero contenía la determinación aterradora y férrea de un hombre que había construido un imperio con sus propias manos. Después de que Sofía, agotada, se fuera a su habitación a dormir, Alejandro permaneció un largo rato sentado en el sofá del salón a oscuras, inmóvil, bajo la tenue luz que se filtraba. Su rostro ya no era el del padre afable de antes. La máscara del padre bueno y tranquilo había desaparecido, revelando la cara fría e implacable del líder absoluto que, desde la cima del poder empresarial, había aniquilado sin piedad a sus enemigos. Alejandro se dirigió a su despacho con paso pesado y encendió el ordenador, protegido por la máxima seguridad del grupo. En el buscador, tecleó 2 nombres: Ricardo Gómez y Materiales de Construcción Avante. Al pulsar Enter, toda la información confidencial sobre la familia Gómez y su empresa apareció en la pantalla. Materiales de Construcción Avante era una empresa de distribución de materiales para la construcción.
Aparentemente, era una empresa de tamaño medio sólida, con una facturación anual de 72 millones de euros. Mientras Alejandro escrutaba la pantalla, una cifra clave captó su atención. Principales clientes: Titán Construcción, 28%, Titán Inmobiliaria, 19%, Titán Distribución, 11%. Alejandro cerró los ojos un instante y los volvió a abrir lentamente. Sus labios se curvaron en una línea recta, casi mecánica. Las filiales del grupo Titán, su propio imperio, representaban un total del 58% de la facturación de materiales de construcción Avante. Más de la mitad. En esencia, la empresa de Ricardo era un parásito que sobrevivía gracias a las migajas que el grupo Titán le arrojaba. Aún sabiendo que su sustento dependía casi en exclusiva del grupo Titán, se habían atrevido a despreciar a la mujer que iba a ser su nuera, a llamarla bicho y cazafortunas. Y no a una mujer cualquiera, sino a la única y preciada hija del dueño absoluto de su principal cliente, el hombre que podía cortarles el cuello en cualquier momento. Alejandro sacó del bolsillo su teléfono de línea directa de emergencia del grupo. Era más de medianoche, pero no dudó. Soy yo. Convoca una videoconferencia ahora mismo. Necesito ver a alguien a primera hora de la mañana. Sí, al director general del departamento de compras de Titán Construcción. Sin apenas una pausa, tras colgar, marcó otro número. La persona al otro lado respondió al instante. Presidente, soy yo. Si estabas durmiendo, espabilate. Para mañana antes de que empiece la jornada laboral. Quiero un informe confidencial sobre todos los contratos con proveedores, incluidos los de materiales de construcción Avante. Reúnelo todo. Y una última llamada, cargada de una frialdad mortal, al director del departamento jurídico. Soy yo. Revisa a fondo los procedimientos para la rescisión unilateral de contratos con materiales de construcción Avante y sus filiales, y prepara una defensa para cualquier posible penalización. Mañana, cuando llegue a la oficina, te explicaré personalmente los motivos para aplastarlos sin dejar ni rastro de polvo. Su voz al dar las órdenes era baja y tranquila. No levantó la voz ni una sola vez. Pero en ella se percibía el peso aterrador, la presión asfixiante de un líder absoluto que había guiado a un conglomerado gigantesco a través de 20 años de guerras empresariales sangrientas. Alejandro apagó el ordenador y salió en silencio. Se detuvo frente a la puerta de la habitación de Sofía. Desde dentro se oía su respiración tranquila y acompasada. Debía de haberse quedado dormida, agotada por el llanto. Alejandro apoyó suavemente su mano en la puerta cerrada y, como si hiciera un juramento, susurró: «No te preocupes, hija mía. Papá se encargará de barrer a esos gusanos de la faz de la tierra». 2 días después, sin sospechar la tormenta que se avecinaba, una engreída, Carmen fue la primera en llamar. Su voz al teléfono era gélida como el hielo, con un tono autoritario. «No podemos seguir alargando esto. Tenemos que zanjar este asunto de una vez. Ven a mi casa ahora mismo, sin rodeos. Lo arreglaremos las dos a solas». El corazón de Sofía dio un vuelco, pero sabía que no podía negarse. Tenía que, por ser ella misma quien pusiera fin a aquella relación tóxica. Javier, nervioso, se ofreció a acompañarla, pero Carmen se lo prohibió a gritos. «Tú no vengas. Quédate al margen. Este asunto lo arreglo yo a solas, con esa mosquita muerta». Con el corazón encogido, Sofía se dirigió sola a la casa de su futura familia política, el lujoso complejo de apartamentos en pleno corazón del barrio de Salamanca exudaba riqueza desde la misma entrada. Mientras subía en el ascensor, de mármol, el corazón le latía con fuerza. Con mano temblorosa, llamó al timbre. Carmen, con los brazos cruzados, le abrió la puerta con desdén. Había dicho que estarían a solas, pero era mentira. En el amplio y lujoso salón, Ricardo y Paula estaban sentados en el sofá con aire arrogante, como si fueran a interrogar a un criminal. Sofía inclinó la cabeza a modo de saludo, pero ninguno de los tres le devolvió el gesto. «Siéntate ahí», dijo Carmen,
señalando un sillón individual con la barbilla. Sofía, conteniendo la respiración, se sentó con cuidado. Apenas se había acomodado, Carmen fue directa al grano. Sacó un sobre amarillo y una hoja de papel de un cajón y los arrojó sobre la mesa frente a Sofía. Léelo. Es un acuerdo. Las condiciones son que mañana mismo vayas a una clínica, abortes y desaparezcas de la vida de Javier para siempre. A cambio, en este sobre tienes 30.000 euros. Para una dueña de una cafetería de barrio, 30.000 euros es una fortuna que no verás en tu vida, ¿verdad? El rostro de Sofía se tornó blanco como el papel al leer el humillante documento. Sintió que la sangre le hervía de rabia. Señora, no necesito su dinero. No quiero ni un céntimo de ustedes. Carmen soltó una risita de desprecio. ¿No necesitas dinero? ¿Entonces qué necesitas? ¿El título de esposa de un ejecutivo de multinacional para vivir de él? Yo quiero a Javier de verdad, sin condiciones. Y, pase lo que pase, quiero tener a este bebé. Paula, que jugueteaba con el móvil con las piernas cruzadas, resopló con desdén. Por favor, sé un poco realista. ¿De verdad crees que una muerta de hambre va a montar una cafetería de mala muerte? ¿Puede casarse con alguien como mi hermano? ¿Un triunfador en una multinacional? ¿No te da vergüenza? Ricardo también carraspeó y añadió con tono paternalista. Señorita, seamos sinceros. Como adulto, le diré que nuestro hijo Javier tiene un futuro muy prometedor. Pronto se casará con una mujer de buena familia. No, está bien que ahora intente retenerlo con el arma rastrera de un embarazo. ¿No? ¿Le parece? No es lo correcto. Sofía, conteniendo las lágrimas de frustración, respondió con voz temblorosa. Yo también me esforzaré en lo mío. Abriré mi cafetería sin deudas, con mi propio esfuerzo, y la haré triunfar. No tengo intención de ser una carga para nadie. Carmen golpeó la mesa con la palma de la mano. ¿Cómo te atreves a responderme? ¿Y qué si tu cafetería de barrio tiene éxito? ¿Qué importancia tiene eso? En Madrid hay miles como la tuya. ¿Y con eso pretendes estar a la altura de mi Javier? Incapaz de soportarlo más, Sofía también se levantó de un salto. ¿Y qué? ¿Ser dueña de una cafetería significa que no merezco ser tratada como una persona? ¿Dónde está escrito que unos trabajos son más nobles que otros para que usted pueda insultarme de esta manera? El rostro de Carmen se contrajo en una mueca de maldad. La idea de que una muerta de hambre se atreviera a levantarle la voz la sacó de sus casillas. ¿Qué? Maldita niñata. ¿Cómo te atreves a mirarme a los ojos y a gritarme a mí? Y en ese instante, Carmen, perdiendo por completo el control, saltó de su asiento, levantó la mano y le propinó a Sofía una bofetada en la mejilla izquierda con todas sus fuerzas. Zas. El sonido, agudo y claro como un grito, resonó en la habitación. La cabeza de Sofía se giró violentamente y su cuerpo se tambaleó por el impacto. Se llevó las manos a la mejilla, que le ardía como si la hubieran quemado, y se quedó paralizada. Un zumbido le taladraba los oídos y por un momento todo se volvió borroso. Sintió el sabor metálico de la sangre en la boca. Se había mordido el interior del labio. Carmen gritaba como una bestia. ¿Cómo te atreves, niñata sin principios, a intentar casar a mi hijo y a encima responderme de esa manera? Tú, una simple parada que va a montar un café de mala muerte. Sofía, temblando, se limpió la sangre de la comisura de los labios. Yo no he intentado casar a su hijo por dinero, jamás. Cállate, zorra asquerosa. Paula, llena de rabia, se unió al ataque. Claro, mamá tiene razón. Todo el mundo sabe que te quedaste embarazada a propósito porque oliste el dinero de nuestra familia. Sofía, desolada, negaba con la cabeza mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Carmen le restregó de nuevo el acuerdo por la cara. Deja de decir tonterías y firma esto de una vez. Si no firmas ahora mismo, no sales viva de esta casa. Sofía miró el papel en el suelo, temblando de miedo y humillación. Pero, con los ojos inyectados en sangre, miró a Carmen y negó con la cabeza con firmeza. Antes muerta, defenderé a este niño con mi vida.
«Maldita zorra», gritó Carmen, levantando la mano de nuevo. Esta vez, Sofía, para protegerse, se cubrió instintivamente el vientre con los brazos y retrocedió, aterrorizada. Al ver ese gesto desesperado por proteger a su hijo, Carmen se enfureció aún más, como si se burlara de su instinto maternal. Finalmente, Ricardo, dándose cuenta de la gravedad de la situación, se levantó e intentó detener a su mujer. «Cariño, por favor, cálmate. Si le pegas a una embarazada y acaba en el hospital, ¿qué le diremos a la gente? Se va a liar una muy gorda». Carmen apartó la mano de su marido con un manotazo violento. «No te metas. Esta víbora está intentando arruinarle la vida a nuestro hijo. A ti te preocupa lo que piensen los demás». Sofía ya no podía soportar más tiempo en aquel infierno. Agarró su bolso del sofá y se dirigió, tambaleándose, hacia la puerta. Carmen le gritó a la espalda, lanzándole una maldición. «¿A dónde vas? Si te vas sin firmar verás lo que te pasa». «Muy bien, tú lo has querido. Pues prepárate, porque voy a contratar a unos matones para que destrocen tu ridícula cafetería antes incluso de que la abras». Sofía no miró atrás, a pesar de los insultos que le llovían. Abrió la puerta con fuerza y salió, dando un portazo. En el ascensor, vio su reflejo desolador en el frío espejo de acero inoxidable. El pelo revuelto, la mejilla izquierda hinchada y enrojecida con la marca de 5 dedos, los ojos hinchados de tanto llorar y el labio partido, sangrando. Con mano temblorosa, se acarició suavemente el vientre y susurró: «Perdóname, mi niño. De verdad, perdóname. Pero te juro que mamá te protegerá». De camino a casa, en la oscuridad de un callejón, Sofía, como si se aferrara a un clavo ardiendo, llamó a Javier. Tras varios tonos, él respondió con voz agitada: «Sí, Sofía». «¿Qué pasa? Te dije que estaba ocupado. Javi, tu madre, me acaba de pegar». Se hizo un silencio gélido al otro lado de la línea, un silencio que no dejaba lugar a excusas. «¿Qué? ¿Mi madre te ha pegado?» «Sí. Me ha puesto un acuerdo de aborto delante y como me he negado a firmar, me ha dado una bofetada. Me ha partido el labio». Javier, desconcertado, balbuceó y luego soltó un suspiro, buscando excusas. «Joder, es que mi madre está con la menopausia y a veces pierde el control. Se habrá puesto nerviosa. Lo siento, de verdad. Pero, ¿no crees que tú también la has provocado un poco?» Contestándole, Sofía, con el teléfono en la mano, soltó una risa hueca, una risa de incredulidad. «¿Que la he provocado? Me han pegado, y tu respuesta es lo siento. ¿Pero tú también tienes la culpa? ¿Eso es todo lo que se te ocurre decir?» «Sofía, es que yo estoy en medio y no sé qué hacer. Por favor, aguanta un poco. Cuando las cosas se calmen, hablaré con ella y la convenceré». «¿Y hasta cuándo tengo que aguantar? ¿Hasta que me obliguen a abortar a mi hijo? ¿A la fuerza? ¿Hasta cuándo?» Ante el grito desesperado de Sofía, Javier se quedó en silencio. Sofía, sin más, colgó. Acababa de comprender, con una claridad dolorosa, que no podía esperar nada de aquel hombre ni de su horrible familia. Esa noche, Alejandro, al volver tarde del trabajo, encontró a su hija sentada frente al tocador, con la mirada perdida. Vio la marca amoratada y rojiza en su mejilla. Sofía intentó ocultarla rápidamente con maquillaje, pero ya era inútil. La hinchazón y el labio partido eran demasiado evidentes. Alejandro, sintiendo un dolor agudo en el pecho, se acercó con el rostro endurecido y con delicadeza le levantó la cara para examinar la herida. «Sofía, ¿quién te ha hecho esto?» «Papá, me he caído». «No es nada». Un temblor recorrió los párpados de Alejandro. «Te lo pregunto de nuevo. ¿Quién te ha pegado?» La segunda vez que lo preguntó, su voz se había vuelto más grave y fría, como el suelo de un sótano. Ante aquel ambiente gélido, Sofía ya no pudo ocultarlo más. Rompió a llorar y lo confesó todo. «La madre de Javier me ofreció dinero para que lo dejara y abortara, y como me negué, me pegó». En ese instante,
La mirada de Alejandro cambió de forma irreversible. Sofía, nunca, en toda su vida, había visto una expresión tan demoníaca en el rostro de su afable padre. Era la ira del poder absoluto, contenida durante décadas. Una mirada fría, dura, la mirada despiadada de un cazador decidido a acabar por completo con aquellos que lo habían ofendido. Alejandro ya no dijo nada más, ni mostró más ira. Simplemente consoló a su hija, que lloraba en silencio, dándole una palmadita en el hombro, y luego, dándole la espalda, se dirigió a su despacho. La pesada puerta de madera se cerró con un clic. Dentro del despacho, solo, Alejandro cogió el teléfono encriptado de uso exclusivo del grupo. El juicio final había comenzado. A las 8 de la mañana siguiente, el despacho del presidente en la planta 26 de la sede del grupo Titán, habitualmente silencioso a esas horas, estaba iluminado. Los empleados de la secretaría corrían por los pasillos sin atreverse ni a respirar, conscientes de la atmósfera gélida que emanaba del jefe. Alejandro había convocado de urgencia al director general de compras y al director del departamento jurídico. Ambos, aún medio dormidos, se presentaron ante él con el rostro pálido de tensión y sudando frío. «Conocéis a Ricardo Gómez, el director de materiales de construcción Avante, ¿verdad?» El director de compras, un hombre calvo, tragó saliva y respondió con voz temblorosa. «Sí, presidente. El señor Gómez es el proveedor casi exclusivo de materiales para nuestras filiales clave: Titán Construcción, Titán Inmobiliaria y Titán Distribución. Es un contrato importante. Llevamos trabajando con ellos 7 años». Alejandro asintió con una frialdad impasible. «A partir de las 9 de la mañana de hoy, queda suspendida de inmediato la renovación de todos los contratos con materiales de construcción Avante. En este trimestre, quiero que se reevalúen desde cero todos los contratos de suministro y todas las filiales y que se rescindan por completo». El director de compras, sorprendido, abrió los ojos como platos y preguntó con cautela: «¿Cortar la relación con un proveedor de 7 años de la noche a la mañana era algo sin precedentes en el grupo? Presidente, ¿suspender todos los contratos de repente? ¿Qué motivo daremos? Públicamente, alegad defectos graves de calidad en los últimos suministros y que no han superado una nueva auditoría. Usad como excusa nuestros rigurosos procedimientos de control de calidad y asfixiadlos burocráticamente». A su lado, el joven y brillante director jurídico se ajustó las gafas y añadió, con preocupación: «Presidente, si rescindimos unilateralmente un contrato de exclusividade las presidente, noche a la mañana, Materiales de Construcción Avante podría demandarnos por daños y perjuicios y exigir una indemnización millonaria». Alejandro, reclinándose en su sillón, respondió con una calma escalofriante: «Que nos demanden. Seguiremos al pie de la letra las cláusulas de exención de responsabilidad de nuestro contrato. Contratad a Garrigues si hace falta y aseguraos de arruinarlos legalmente sin dejar ningún cabo suelto». Cuando los dos directivos salieron a toda prisa del despacho, Alejandro cogió su teléfono personal. Esta vez era una llamada discreta a un viejo conocido, una vasta red de contactos en el mundo político y empresarial. «Soy yo. Necesito un favor. Tienes contactos en la agencia tributaria, ¿verdad? Necesito que investigues a fondo las cuentas de una empresa de distribución de materiales de construcción, sin dejar ni una piedra sin remover. Se llama Materiales de Construcción Avante, de Ricardo Gómez. Sí, preséntalo como una inspección especial a raíz de una denuncia anónima y haz que les envíen un equipo de investigación de inmediato». Tras colgar, Alejandro se quedó mirando por el enorme ventanal de su despacho. Los rascacielos del centro de Madrid brillaban bajo el sol de la mañana. El hombre que tenía en sus manos el destino de miles de personas en esa ciudad, vio su propio rostro frío reflejado en el cristal y murmuró: «Como una bestia, se atrevieron a pegarle a mi preciada hija». Una sola frase. Eso fue todo.
No hacían falta más explicaciones ni palabras de piedad. Pasó una semana de tormenta. Ricardo, en su despacho de director en materiales de construcción Avante, se tiraba de los pelos. Una mañana tranquila, el fax había empezado a sonar, escupiendo un comunicado de Titán Construcción que cayó como un rayo. Notificación de suspensión y revisión de la renovación del contrato de Huera. Suministro. De acuerdo con un riguroso proceso de auditoría interna, se procederá a una reevaluación de la calidad de los materiales de todos nuestros proveedores actuales. Por consiguiente, a partir de la fecha, todas las operaciones comerciales quedan suspendidas. Ricardo se ajustó las gafas de leer y se frotó los ojos. ¿Suspensión? El corazón le dio un vuelco. ¿Suspensión? ¿Qué significaba aquella noticia funesta? Un cliente de 20 años con el que nunca había habido problemas. De inmediato, pálido como un muerto, llamó al responsable del departamento de compras de Titán Construcción. «Hola, señor director. Soy Ricardo Gómez, de Materiales de Construcción, Avante. Acabo de recibir un comunicado diciendo que suspenden la renovación del contrato. ¿Qué significa esto?». Al otro lado de la línea, el responsable respondió con una frialdad mecánica. «Lo sentimos, pero es una directriz que viene de arriba, directamente del despacho del presidente. No tenemos más información sobre los motivos internos. De momento, no envíen más camiones, porque no podrán pasar de la entrada». Ricardo colgó, desolado, y se secó el sudor que le perlaba la frente. Si se suspendían los suministros a Titán Construcción, el 28% de la facturación total de su empresa se esfumaría. Pero el desastre no había hecho más que empezar. Días después, llegó un comunicado idéntico de Titán Inmobiliaria, y poco después, una notificación con el mismo contenido de Titán Distribución, como si una mano invisible y gigantesca estuviera apretando su cuello. Las principales filiales del grupo Titán, una tras otra, y sin dar explicaciones, estaban cortando lazos con materiales de construcción Avante. Ricardo, dándose cuenta por fin de la gravedad de la situación, empezó a llamar desesperadamente a otros contactos del sector para evitar la quiebra. Pero, extrañamente, la actitud de la gente con la que solía tener una relación cordial era gélida. Un rumor inquietante se estaba extendiendo por el sector. «Lo siento, Ricardo, pero de momento no podemos aumentar nuestro volumen de negocio. Me han dicho que Materiales de Construcción Avante ha caído en desgracia con el presidente del grupo Titán y que los van a liquidar. Mira, Ricardo, sinceramente, nosotros también tenemos que sobrevivir. ¿Sí? Hacemos negocios con vosotros ahora. Podrían señalarnos y perjudicarnos. Mejor que no nos llamemos durante un tiempo». Sus socios comerciales, uno a uno, empezaron a evitar sus llamadas. Las reuniones para conseguir nuevos clientes se cancelaban sistemáticamente la misma mañana del encuentro. Su empresa estaba siendo completamente aislada. Por si fuera poco, recibió una llamada del director de su banco principal. «Señor Gómez, lamento comunicarle que, tras una revisión de urgencia del Comité de Riesgos y debido a la interrupción de su relación comercial con su principal cliente, el Grupo Titán, la calificación crediticia de su empresa ha sido degradada significativamente. Por lo tanto, su línea de crédito se reduce de 4 millones a 2 millones de euros. Además, le exigimos la amortización anticipada de 8 millones de euros de su préstamo actual para mañana». A Ricardo se le cayó el teléfono de las manos. Se desplomó en la silla, sin fuerzas. Los contratos que tanto le había costado conseguir se esfumaban de la noche a la mañana, sus socios le daban la espalda, y ahora el banco le exigía el dinero. Esto no era una simple coincidencia o mala suerte en los negocios. Era evidente que alguien con un poder inmenso estaba moviendo los hilos, con la intención deliberada de destruir Materiales de Construcción Avante. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Qué he hecho yo para merecerlo?, pensaba Ricardo, mientras, con mano temblorosa, buscaba un cigarrillo en un cajón. El humo gris de la desesperación llenaba su despacho. Mientras tanto,
Carmen, que seguía pavoneándose por la vida, también empezó a experimentar sucesos extraños y desagradables. En el exclusivo club social Madrid al que pertenecía, y donde durante años había ejercido su poder, de repente sus amigas dejaron de llamarla. Las mismas mujeres que antes la adulaban mientras ella se jactaba de que su hijo se casaría con la hija de un médico, ahora la evitaban como a la peste. Las que antes quedaban con ella para comer en restaurantes de lujo, ahora o no le cogían el teléfono o cancelaban las citas en el último momento alegando imprevistos urgentes. ¿Pero qué les pasa a estas? ¿Cómo se atreven a evitarme? Se quejaba Carmen, indignada, frente al espejo de la peluquería. Pero su desconcierto no duró mucho. El golpe de gracia para la familia Gómez estaba a punto de llegar. Tanto a la oficina como a su casa llegó una carta con el sello de la agencia tributaria. Notificación de inicio de inspección tributaria especial por denuncia de fraude fiscal en materiales de construcción Avante. Ricardo temblaba al leer la carta. Se le nubló la vista. La verdad era que la contabilidad de su empresa tenía varios trapos sucios que no podían salir a la luz. Para evadir impuestos, había utilizado facturas falsas. Había desviado fondos de la empresa para gastos personales y tenía una cuenta con varios cientos de miles de euros de dinero negro. Al depender tanto del grupo Titán, había recurrido a prácticas ilegales para desviar fondos bajo la apariencia de comisiones. Si todo eso salía a la luz con la inspección, la empresa se iría a la quiebra y él acabaría en la cárcel. Sería el fin. Pocos días después, la noticia apareció en la sección de economía de los periódicos, materiales de construcción Avante, sólida empresa del sector, al borde de la quiebra tras la ruptura de contratos con el grupo Titán e investigada por fraude fiscal. Ricardo, sentado frente al televisor en el oscuro salón de su casa, miraba las noticias con el rostro pálido, catatónico. La empresa a la que había dedicado su vida, el estatus que había alcanzado como nuevo rico, todo se desmoronaba como un castillo de arena. Lenta, dolorosamente, pero de forma inexorable, mientras la familia política de Sofía caía en desgracia por obra de un poder invisible. Ella, ajena a la tormenta, se centraba en sus propios asuntos. Javier, presintiendo la catástrofe, no paraba de llamarla. Decenas de llamadas, perdidas y largos mensajes de texto inundaban su móvil cada día. Sofía, al ver el nombre de Javier en la pantalla, lo ignoraba con una expresión gélida. Las pocas veces que, por pura insistencia, le cogía el teléfono, no había mucho que decir. Sofía, por favor, coge el teléfono. Tenemos que arreglar este malentendido. Quedemos para hablar en serio. No tengo nada más que hablar contigo. Adiós. Sofía, por favor. Fue culpa mía. Haré que mi madre se arrodille y te pida perdón. Vuelve conmigo. ¿Ahora? ¿Después de esconderte cobardemente? Ya es tarde. No me llames más. Sofía colgaba bruscamente. Sus sentimientos por Javier se habían extinguido aquel día en el restaurante. Un hombre que, en el momento más difícil y humillante de su vida, no la había defendido a ella ni a su hijo, sino que se había escondido y que además la engañaba con la hija de un médico, sopesando su fortuna. Esa única y miserable verdad era motivo más que suficiente para cortar toda relación. Sofía ya estaba en el 4º mes de embarazo. Su vientre, antes plano, empezaba a redondearse. Las náuseas matutinas eran tan fuertes que a menudo acababa abrazada al inodoro, pero ni una sola vez se rindió. Continuó con los preparativos de su cafetería con una determinación inquebrantable. Supervisaba la obra, discutiendo con los constructores para que el diseño final fuera perfecto, y a pesar de las náuseas, visitaba personalmente a 3 proveedores de café distintos para hacer catas a ciegas. Pasaba noches en vela perfeccionando las recetas de sus productos estrella, repitiéndolas cientos de veces hasta que quedaban perfectas. Su padre, Alejandro, no intentó disuadirla. Al contrario, la apoyaba en silencio, convirtiéndose en su pilar para que ella pudiera forjar su propia independencia.
Cada mañana se levantaba temprano para prepararle el desayuno. Los días en que las náuseas eran tan fuertes que no podía comer nada, el hombre, que dirigía una de las mayores empresas de España, se ponía un delantal y le preparaba un reconfortante caldo de ave. Papá, no te preocupes. Ya lo hago yo. Debes de estar cansado. Quédate quieta. Una embarazada no puede estar en la cocina. Tú solo come lo que te prepare, papá. Aunque sus palabras eran toscas, la delicadeza con la que servía el caldo en el cuenco era la de un chef consumado. Una tarde, mientras Sofía, con el vientre ya prominente, descansaba en el sofá, le preguntó a su padre, que leía las noticias: «Papá, ¿no le habrá pasado nada malo a la familia de Javier últimamente? ¿A su empresa o algo así?» Alejandro apartó la vista del periódico y la miró por encima de las gafas. «¿Por qué lo preguntas?» «Es que Javier me ha estado llamando como un loco». Sonaba muy alterado, preguntándome qué tipo de empresa tenías exactamente, qué negocios llevabas. Su voz temblaba, no era normal. Alejandro, sin cambiar de expresión, pasó la página del periódico y respondió, con indiferencia: «¿Y tú qué le has dicho?» «Lo de siempre, que tienes un pequeño negocio». «Le he dicho que no era asunto suyo y he colgado». Alejandro asintió, con una leve sonrisa de satisfacción. «Muy bien hecho. No merecen ni que les dirijas la palabra». Sofía lo miró con suspicacia. «Papá, dime la verdad. ¿Has hecho algo?» Alejandro bajó el periódico y, mirando a su querida hija, soltó una carcajada. ¿Qué poder va a tener el dueño de una tienducha de barrio? Simplemente, los que hacen llorar sangre a otros acaban recibiendo su merecido. Es la ley de la vida. El cielo ha hecho lo que tenía que hacer». Sofía no insistió. Aunque no conocía los detalles del inmenso poder que su padre ostentaba, ni la terrible desgracia que se cernía sobre la familia de Javier, podía intuirlo. Pero más que regodearse en su ruina, quería centrarse en su bebé y en el brillante futuro que tenía por delante. Dejar que su padre limpiara la basura, el nombre de la cafetería, lo decidió una noche de insomnio. Tras barajar nombres extranjeros, sofisticados y rimbombantes, se decantó por el más sencillo y auténtico: el Café de Sofía, su propio nombre en el letrero, sin mentiras ni adornos, sin presumir de ser la hija de un magnate. Simplemente, ella misma, firme y orgullosa ante los prejuicios del mundo. Esa era la declaración de intenciones que Sofía, herida, quería lanzar al mundo a través de su pequeño local. El día que terminaron las obras y el polvo se asentó, Sofía se quedó sola en el local vacío, lleno solo de maquinaria. Con mano temblorosa, encendió las luces. El espacio oscuro se tiñó de una luz anaranjada, revelando un lugar mucho más acogedor y cálido de lo que había imaginado. Emocionada, se acarició el vientre y susurró, como una promesa: «Tranquilo, mi niño. No te preocupes por nada. Aquí vamos a vivir felices, orgullosos, mejor que nadie». Un mes después, la catástrofe cayó sobre la familia de Javier como un bombardeo implacable. La inspección especial de la agencia tributaria concluyó, y sus resultados se hicieron públicos. Se confirmó un fraude fiscal a gran escala por parte de Materiales de Construcción Avante. Durante 5 años, habían manipulado facturas y falseado gastos por un valor total de 900.000 euros, y se encontraron pruebas de la creación de un fondo de dinero negro que iba directamente al bolsillo del director. Ricardo fue detenido de inmediato y puesto a disposición judicial. La empresa, Materiales de Construcción Avante, se declaró en quiebra. Todos sus socios comerciales desaparecieron como por arte de magia. El banco embargó sus cuentas para recuperar los préstamos. Y a la familia Gómez solo le quedó una deuda astronómica que no podrían pagar en toda su vida. El lujoso apartamento en el barrio de Salamanca, del que tanto se enorgullecía Carmen, salió a subasta judicial. Carmen, que vivía ajena a la realidad, ahora temblaba cada vez que los cobradores de deudas aporreaban la puerta de su casa. Los bolsos y relojes de marca que había acumulado en sus visitas a las zonas VIP de los grandes almacenes
Tuvo que venderlos a precio de saldo en tiendas de segunda mano para poder comer. Ya no podía aparecer por su club social. La vergüenza era demasiado grande. La perspectiva de tener que abandonar su lujoso apartamento y mudarse a un pequeño y húmedo piso de alquiler en las afueras de Madrid, sin apenas luz, era una realidad inminente y desoladora. Paula, la hermana, intentó buscar trabajo, pero en todas partes la rechazaban. De alguna manera, los entrevistadores conocían los problemas legales de su padre y la reputación de su empresa, y para Javier, el más cobarde de todos, también llegó la notificación de su ruina. Al llegar al trabajo, el director de su departamento lo llamó a una sala de reuniones vacía. Javier, los problemas de la empresa de tu padre y su detención han salido hoy en toda la prensa económica. Para una multinacional como la nuestra, que cuida tanto su imagen, tener en un departamento clave al hijo de un delincuente es una situación delicada. Sé inteligente. Recoge tus cosas, presenta tu dimisión y tramita tu salida de la empresa discretamente. Javier, cuyo único orgullo en la vida era su estatus de ejecutivo de élite, sintió que el mundo se derrumbaba. Firmó la carta de despido, sin decir una palabra, y se fue. Esa noche, ahogando sus penas en un bar de mala muerte, de repente, las piezas del puzzle encajaron en su mente. La rescisión simultánea y unilateral de los contratos con todas las filiales del Grupo Titán. La inmediata inspección fiscal, como si fuera un ataque dirigido. La huida en cadena de sus socios comerciales y la retirada de los fondos del banco. La probabilidad de que toda esa cadena de desastres le ocurriera a una empresa de tamaño medio por pura casualidad era cero. Alguien con un poder absoluto había apretado un botón. Y en el epicentro de toda esa destrucción, en el origen de todo, estaba ella, Sofía, la mujer a la que había abandonado. Con manos temblorosas, llamó a un antiguo compañero de la universidad que trabajaba en bolsa y tenía acceso a mucha información. Tío, ayúdame. ¿Conoces a un empresario llamado Alejandro Herrera? Su amigo, al otro lado de la línea, guardó un silencio gélido antes de gritar. «Estás loco. ¿Te has buscado problemas con Alejandro Herrera? ¿Por qué? ¿Quién es?» Me dijo que tenía un pequeño negocio. Un pequeño negocio. Para ti, una empresa que factura más de 80.000 millones de euros al año es un pequeño negocio. Alejandro Herrera es el presidente del Grupo Titán, el dueño de una de las 10 empresas más grandes de España. ¿Estás intentando suicidarte? En ese momento, a Javier se le cayó el vaso de la mano, o más bien, se le resbaló. El vaso se hizo añicos contra el suelo del bar con un estruendo. ¿Qué has dicho? ¿El Grupo Titán? Sí, idiota, el Grupo Titán, Alejandro Herrera. No me digas que esa chica, Sofía, de la que me hablaste, ¿era su única hija? Joder, tío, te había tocado la lotería y la has tirado a la basura. Javier colgó el teléfono, aturdido, como si hubiera visto un fantasma. Sintió que la sangre se le helaba en las venas. Ahora comprendía la magnitud de su error. Todo encajaba. Grupo Titán. El padre de Sofía, la chica a la que había despreciado por ser una muerta de hambre y a la que había abandonado, era el dueño del Grupo Titán, uno de los hombres más poderosos de España. Y el principal cliente de la empresa, de su padre, sus salvavidas, eran las filiales del Grupo Titán. Aterrado, con el rostro pálido y las manos temblorosas, llamó a su madre. «Carmen, mamá, se acabó todo. Lo acabo de confirmar. El padre de Sofía no es el dueño de una tienducha. Es el presidente del Grupo Titán». Al otro lado de la línea se oyó un golpe seco. Era el sonido del móvil de Carmen, que se le había caído de las manos al suelo por la conmoción. Tras un largo silencio, una voz temblorosa y rota susurró. ¿Qué acabas de decir, Javier? El presidente del Grupo Titán. La empresa de la que dependía el 58% de nuestra facturación. Ese hombre es el padre de Sofía. Y nosotros hemos ofendido a su única y preciada hija. Carmen, sintiendo que le faltaba el aire, no pudo articular palabra. En su mente, superficial,
Ahora todo cobraba sentido. La repentina rescisión de los contratos, la huida de sus socios, la retirada de los fondos del banco y la inspección fiscal. Toda esa cadena de desgracias había sido la ejecución perfecta orquestada por el hombre al que ella misma había abofeteado, el padre de Sofía, el todopoderoso Alejandro Herrera. Las piernas le fallaron y se derrumbó en el suelo del salón, con el teléfono aún en la mano. Dios mío, ¿a quién hemos ofendido? Hemos desafiado a un dios. A la mañana siguiente, el timbre de su nuevo y lúgubre piso de alquiler en las afueras de Madrid, donde se escondían de los acreedores, sonó con insistencia. Carmen, que no había pegado ojo en toda la noche, pensó que eran de nuevo los cobradores de deudas. Se acercó a la puerta, temblando, y al mirar por la mirilla, se quedó helada. Allí estaba Sofía, la misma a la que había llamado vulgar muerta de hambre y a la que había abofeteado. Pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella, un hombre de imponente presencia, vestido con un traje a medida de la más alta calidad, contrastaba con el hombre de la vieja cazadora que recordaba de las fotos. Era la misma cara, pero su aura era completamente diferente. Era la mirada de un emperador que dirige a miles de empleados, una mirada fría, profunda, capaz de atravesar el alma. En el bolsillo de su chaqueta brillaba una tarjeta de visita con letras doradas. Alejandro Herrera, presidente, Grupo Titán. Las rodillas de Carmen empezaron a temblar. Sintió que se iba a desmayar. Alejandro, con una voz baja y gélida, como si fuera a aplastar a una hormiga, dijo: ¿Se puede? No era una pregunta, era una orden. Carmen retrocedió, y la escena del salón quedó al descubierto. En el suelo, sucio, Ricardo, Paula y Javier, que parecía un despojo, estaban sentados, comiendo unos fideos instantáneos. Al ver entrar a Alejandro, que guiaba a Sofía, con un aire protector, los tres se quedaron blancos como el papel. Javier dejó caer los cubiertos y se levantó de un salto. Alejandro señaló un viejo sofá polvoriento. No se levanten. Siéntense todos. Su tono no admitía réplica. Como prisioneros, todos se sentaron en el suelo sin atreverse a respirar. Alejandro ayudó a Sofía a sentarse en el sofá y luego, mirando a los demás como si fueran insectos, comenzó a hablar. No creo que haga falta que me presente en este lugar tan humilde. Ya deben de conocer mi nombre de sobra, después de que haya destrozado sus vidas. Nadie se atrevió a hablar. Solo se oía la respiración entrecortada de Ricardo. Alejandro miró a Sofía con ternura. Ella estaba sentada, erguida, con un vestido holgado que dejaba ver su vientre prominente. La mirada de Alejandro se suavizó por un instante, pero al volverse hacia la familia Gómez, se tornó de nuevo gélida. Tengo entendido que mi única y preciada hija fue agredida y humillada en su casa por ustedes, gente sin la menor categoría. Carmen, llorando, juntó las manos en un gesto de súplica. Presidente, fue un malentendido. Perdí el control, no sabía lo que hacía. Alejandro la interrumpió con una voz cortante. ¿Perdió el control? ¿Y eso le da derecho a pegar a la hija de otra persona, una mujer embarazada de mi nieto, y a pisotear su dignidad? Carmen, temblando, no pudo responder. Bajó la cabeza, derrotada. Alejandro sacó un grueso sobre de su chaqueta y lo dejó sobre la mesa. ¿Saben lo que es esto? Ricardo, temblando, cogió el sobre. Al ver el sello oficial en la primera página, su rostro se volvió cadavérico. Es el informe final de la inspección de la agencia tributaria a su empresa. 900.000 euros de fraude fiscal, 320.000 euros de dinero negro. Todas las pruebas de sus sucios negocios. Mis abogados ya han presentado una querella criminal en la fiscalía. Ricardo jadeaba, sin poder hablar. Alejandro continuó, sin un ápice de compasión. No se equivoquen. No he inventado delitos para vengarme. Simplemente he arrojado luz sobre sus sucios trapos y he dejado que la justicia haga su trabajo. Carmen, arrastrándose por el suelo, suplicó: Presidente, hemos cometido un error terrible.
Por favor, perdónenos. Hemos perdido todo. Estamos en la ruina. Tenga piedad de nuestra familia. Alejandro la miró con un profundo desprecio. Usted, señora, mientras le pegaba a mi hija y le tiraba un sobre a la cara, ¿qué le decía? ¿La llamaba muerta de hambre? ¿Vulgar? Carmen temblaba. Estaba loca. No sabía lo que decía. Recuerdo que dijo que una parada que quería montar una cafetería no estaba a la altura de su hijo, un ejecutivo de multinacional. La voz de Alejandro se volvió un rugido grave y profundo. Escúchenme bien. Yo, Alejandro Herrera, al que ustedes han despreciado como a un bicho, empecé hace 20 años empujando un carro, vendiendo café, bocadillos en una esquina. A los ojos de gente como ustedes, yo también era un muerto de hambre. El silencio en la habitación era sepulcral. ¿Qué hay de vergonzoso en que mi hija quiera abrir una cafetería con su propio esfuerzo, sin pedir un euro a nadie? Lo verdaderamente vergonzoso es su mentalidad de nuevos ricos que desprecian a la gente que trabaja con sus manos. Ricardo, arrodillado, lloraba. Presidente, hemos sido unos necios. Si voy a la cárcel, mi familia estará acabada. Por favor, sálvenos la vida. Alejandro negó con la cabeza, asqueado. No supliquen. Mi hija también es la familia de alguien que la quiere, más que a su propia vida. Cuando le pegaron y la humillaron, deberían haber pensado en las consecuencias para su propia familia. Paula, que se escondía en un rincón, se arrastró por el suelo. Presidente, yo no sabía nada. Solo hacía lo que mi madre me decía. Alejandro la fulminó con la mirada. ¿No sabías nada? Pero bien que te reías y la llamabas cazafortunas mientras tú, ¿madre le pegaba? Pues ahora pagarás las consecuencias de tu lengua viperina, trabajando el resto de tu vida en supermercados y huyendo de los acreedores. Paula se cubrió la cara y se echó a llorar. Finalmente, Alejandro se dirigió al más despreciable de todos, a Javier. Javier Gómez. Javier, como un reo ante el verdugo, respondió con voz temblorosa. Sí, señor. No me llames, señor. Contéstame a una pregunta. Cuando la mujer a la que le habías prometido amor eterno, la madre de tu hijo, estaba siendo abofeteada, humillada por tu propia madre, ¿qué hiciste tú, aparte de esconderte? Javier no pudo responder, consumido por la vergüenza. El recuerdo de su punte, cobardía, de cómo la había traicionado por el dinero de la hija de un médico, lo atormentaba. Un cobarde que se esconde tras las faldas de su madre y no es capaz de proteger a su propia familia. ¿Cómo va a liderar nada en una empresa? Basura como tú no, mereces ser un ejecutivo de élite. Tu despido ha sido un pequeño servicio que le he hecho a la sociedad. Javier se cubrió la cara y rompió a llorar. Estaba ciego. Por favor, perdóneme. Sofía, lo siento. Alejandro, considerando que ya había perdido demasiado tiempo, se levantó, cogió la mano de Sofía y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se giró, pronunció su sentencia final. El proceso legal para destruir a su familia seguirá su curso, sin piedad. La agencia tributaria se encargará del fraude fiscal y la fiscalía de la querella criminal. No tengo la más mínima intención de detenerlo. Paguen sus pecados el resto de sus vidas. Arrastrándose por el fango, Carmen gritó, arañando el suelo. Por favor, sálvenos, presidente. Alejandro los miró una última vez con desprecio y, sin volverse de nuevo, salió, cogiendo con fuerza la mano de su amada hija. La puerta de hierro se cerró, y en el interior solo quedaron los ecos de un llanto desgarrador. La familia Gómez, rota y desesperada, se enfrentaba a la ruina total. Habían perdido todo lo que tenían. Su arrogancia los había llevado a la destrucción. En el ascensor, Sofía miró a su padre, a ese hombre que era como una montaña. Papá, estabas muy enfadado. ¿Te sientes mejor ahora? Alejandro, despojándose de la máscara del emperador, volvió a ser el afable vecino de siempre y sonrió. Sí, he limpiado la basura. Ahora estoy mucho mejor. Sofía, aliviada, se abrazó a su brazo. Gracias, papá. Gracias por protegerme.
Alejandro le acarició el pelo. El objetivo de mi vida no es hacer crecer mi empresa. Es que tú, Sofía, seas feliz y nadie te haga daño. Eso es todo para mí. En el coche, Sofía miraba por la ventanilla el paisaje que pasaba a toda velocidad. Sentía una mezcla de alivio y tristeza. La persona a la que había amado durante 3 años, la que la había abandonado en su peor momento, la sensación de haberse liberado de esa mentira era inmensa. Ya no había vuelta atrás. Sofía, ¿no te arrepientes de mi decisión? No te ablandes ahora. Sofía, tras un momento de reflexión, respondió con una claridad meridiana. No. No me arrepiento ni un 1%. Me siento liberada. Alejandro sonrió. Entonces, está bien. Eres una gran mujer, hija mía. 2 meses después, llegó la sentencia final. Ricardo fue declarado culpable de fraude fiscal y condenado a 2 años de prisión, con suspensión de la pena, y a una multa astronómica. Materiales de construcción Avante fue liquidada. El lujoso apartamento del barrio de Salamanca fue subastado para pagar las deudas. La familia se mudó a un piso miserable en las afueras. Carmen, que antes se vestía de lujo, ahora pasaba los días en casa, con la mirada perdida. Paula acabó trabajando de noche en un supermercado, y Javier, el origen de toda la tragedia, una noche de lluvia, borracho en una taberna, llamó a Sofía por última vez. Sofía, soy yo. Por favor, no cuelgues. Lo siento, he sido un cabrón. ¿No? ¿Podemos volver a empezar? Sofía, tras un silencio gélido, respondió con una voz cortante. Javier, no te equivoques. Para mí, estás muerto. Todo se acabó hace mucho tiempo. Me repugna hasta oír tu voz. Quédate en tu miserable agujero. Y no vuelvas a llamarme. Sofía, Sofía, fue culpa mía. No me dejes. No seas patético. No quiero en mi vida a un cobarde que se esconde tras las faldas de su madre. Sofía colgó y bloqueó su número para siempre. Javier, llorando en el suelo del bar, comprendió, demasiado tarde, el tesoro que había perdido por su vanidad y su cobardía. Mientras la familia de Javier se arrastraba por el infierno, la vida de Sofía florecía. Con 8 meses de embarazo, abrió el Café de Sofía. A pesar de ser un local pequeño en una calle secundaria de Malasaña, desde el primer día se formaron colas. Su latte con crema de pistacho se hizo viral en las redes sociales. A la gente le encantaba el ambiente cálido y acogedor del local, la sonrisa de Sofía, la sinceridad que se respiraba en cada rincón. Alejandro, el presidente del grupo Titán, a menudo se escapaba de su oficina y, vestido con su vieja cazadora, se sentaba en una mesa a tomar el café que le preparaba su hija. Nadie sospechaba que aquel hombre de aspecto humilde era uno de los empresarios más poderosos de España. 2 meses después, en pleno invierno, Sofía dio a luz a una niña preciosa, a la que llamó Alba. Alejandro, el hombre que dirigía a miles de empleados, lloró, como un niño, al coger en brazos a su nieta por primera vez. El hombre de hierro se derretía ante su propia sangre. Mi pequeña, el abuelo te protegerá siempre. Sofía, desde la cama del hospital, sonreía. Papá, gracias de verdad, por haber sido mi apoyo cuando más lo necesitaba. Alejandro le cogió la mano. Sofía, eres una mujer increíblemente fuerte. ¿Sabes cuál es la verdadera venganza en este mundo? Sofía lo miró, con los ojos llenos de paz. ¿Devolverles el golpe? No. Destruir a tus enemigos es solo limpiar. La verdadera venganza es que, mientras ellos se arrastran por el fango, tú te olvides de ellos, te conviertas en una persona mejor, más fuerte, y alcances el éxito y la felicidad. Justo como has hecho tú. Sofía asintió, conmovida. Sí, tienes razón, papá. Ahora mismo soy la mujer más feliz del mundo. Pasó 1 año. El café de Sofía ya no era un pequeño local, sino el lugar de moda de Malasaña. Los fines de semana, la gente hacía cola antes de que abriera. Sofía,
Con su hija creciendo sana y feliz en un pequeño rincón del local, trabajaba sin descanso, pero con una alegría inmensa. Ya tenía 2 empleados y pensaba en abrir un segundo local. Ya no era la mujer débil y asustada de antes, sino una empresaria fuerte y segura de sí misma, que había triunfado con su propio esfuerzo. Una tarde de primavera, entró en la cafetería una mujer joven, con aspecto cansado y triste. Estaba embarazada. Se sentó en un rincón, con la mirada perdida. Sofía sintió una punzada de reconocimiento. Se acercó a su mesa. «Bienvenida. ¿Qué le apetece tomar? Perdone. Un té caliente. El más barato que tenga». Su voz estaba rota, a punto de llorar. Sofía reconoció en sus ojos la misma desesperación que ella había sentido un año atrás. Le llevó un té de camomila, unas galletas caseras. «Esto es un detalle de la casa. Ha debido de tener un día muy duro». La mujer, sorprendida por su amabilidad, rompió a llorar. Sofía se sentó con ella y la escuchó. Le contó que la familia de su novio la había echado de casa, que él no la defendía, que estaba sola, embarazada y sin saber qué hacer. Era como mirarse en un espejo. Sofía, en lugar de darle consejos, le contó su propia historia. «A mí me pasó algo muy parecido. Me abandonaron embarazada, me abofetearon y me echaron. Pero no me rendí y monté este café. Y esa preciosidad que duerme ahí es mi guía». La mujer la miró, incrédula. «¿Y pudo hacerlo sola?» «No estaba sola», sonrió Sofía. «Tenía a mi padre, que confiaba en mí. Tenía a mí, su hija, a la que tenía que proteger. Y sobre todo, me tenía a mí misma y mi determinación de no rendirme». En los ojos de la mujer, antes llenos de desesperación, brilló una pequeña chispa de esperanza. «¿No tuvo miedo?» «Claro que sí. A veces todavía lo tengo. Pero la verdadera valentía no es no tener miedo, sino seguir adelante a pesar de él. Usted también puede hacerlo». Cuando la mujer se fue, con una nueva determinación en la mirada, Sofía se quedó un momento en la puerta. El sol de primavera inundaba la calle. Un año atrás, ella estaba temblando en el baño de una tienda, con un test de embarazo en la mano. Había sufrido, había llorado, pero ahora estaba aquí, en su propio café, dueña de su vida. En ese momento, entró Alejandro, con su cazadora de siempre y una bolsa de fresas del mercado. «He venido a ver a mi nieta». «Papá, has venido a verme a mí», rió Sofía. Alejandro sonrió y se fue directo a ver a la pequeña Alba, que se despertó y le sonrió. El gran presidente del grupo Titán se emocionó una vez más. Sofía le sirvió un café, el mejor del mundo. «Sofía, ¿eres feliz?» Ella, sin dudarlo un segundo, respondió con una claridad luminosa. «Sí, más que nadie en el mundo». Alejandro asintió, con una profunda sensación de paz. «Entonces está bien». En esa breve conversación estaba todo: el dolor, las lágrimas, la lucha y, finalmente, la victoria. Fuera, los pétalos de los cerezos en flor volaban con la brisa. Sofía cogió a su hija en brazos. «Mi niña, ojalá seas tan fuerte como tu madre y nunca te rindas». La pequeña Alba sonrió, como un ángel, y Sofía también sonrió, con la sonrisa de quien lo ha ganado todo. Ya no había nada que temer. Tenía a su padre, a su hija y, sobre todo, se tenía a sí misma. Y tenía este pequeño y cálido café, su espacio, construido con sus propias manos. Tras el crudo invierno, por fin había llegado la primavera. Una primavera que no le habían regalado, sino que ella misma había conquistado. Y esa primavera, radiante, no había hecho más que empezar.